Hola chicos, hoy nos toca estudiar lo que fue la historia de Rusia en el siglo XIX, para entender cuáles fueron las características o las perspectivas de esa sociedad específica, para poder explicar y comprender qué fue la revolución de 1917, la revolución rusa. Entonces fíjense, yo ahí les subí el Word, lo ideal sería que estén al mismo tiempo con el video y con el Word. Fíjense que yo les puse por un lado lo que sucedía, lo que estaba sucediendo en Europa Occidental, y por otro lado lo que estaba sucediendo en Rusia. Van a ver que en algunos momentos se unifica la cuestión, y a veces va bastante separada la cosa. Por eso hace falta estudiarlo. Algo interesante, complejo, hermoso para algunos, feo para otros, es que en la historia todo sucede al mismo tiempo y uno no puede estudiar lo que pasa al mismo tiempo en todos lados, porque mientras vos estás leyendo un libro sobre algo, o por ejemplo estás viendo este video sobre la historia de Rusia, al mismo tiempo vos hay un libro que estás dejando de leer o un video que estás dejando de ver. Entonces no se puede incorporar todo el conocimiento de una. Lo mismo con las explicaciones. Yo no les puedo explicar lo que estaba sucediendo en el siglo XIX en el mismo momento, en el mismo tiempo, en todos lados. Entonces se tiene que elegir. Vos tenés que ir eligiendo qué estudiás primero, o en mi caso qué enseñás primero, y para después poder ir uniendo las distintas piezas y poder tener siempre el panorama más amplio, una perspectiva más abarcativa, si se quiere. O por lo menos esa es mi manera de ver la historia. Y es lo que nos toca ver ahora. Por eso, fíjense que no voy a explicar, no voy a detallar lo que dice la columna de Europa Occidental, porque son la gran mayoría de las cosas que ya vieron el año pasado y que estuvimos viendo en la primera mitad del año. Y para que pueda tener sentido lo que ahora vamos a estudiar de la historia de Rusia, es importantísimo y era fundamental haber entendido todas estas cuestiones. Igual saben que cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden consultar la cantidad de veces que sea necesario. Fíjense, arranqué antes del siglo XIX, a propósito. Lo primero que puse fue, yo acá lo estoy viendo, por eso domino para abajo, en 1770, mientras en Europa Occidental, sobre todo en Inglaterra, se estaba dando la primera revolución industrial, en Rusia existía aún un imperio absolutista con servidumbre. ¿Qué significa esto? Esto no solamente en Rusia, sino en toda Europa también, en este momento, menos en algunos pocos países como Inglaterra y Holanda y las Provincias Unidas, existía este imperio absolutista. ¿Qué significa? Que había un emperador, en el caso de Rusia se llamaba Zar, con Z, que deriva de César, derivado de los griegos, pero bueno, eso no importa. Existía un zar, un emperador con poder absoluto, que podía hacer absolutamente lo que quería. Podía sacar cualquier ley, podía sacar lo que quería. Estaba el emperador, había un grupo de nobles, como existió en la Edad Media, lo estudiamos en segundo, o bueno, también en la Edad Moderna, en los otros países de Europa, existió un grupo de nobles que tenían una gran cantidad de propiedades, una gran cantidad de tierra, una gran cantidad de riqueza, que eran los sectores más altos, más acomodados, y después existía una gran franja, una gran cantidad de personas que eran los campesinos en condición de servidumbre, muchísimos hasta siervos de la gleba, ni siquiera eran personas libres para poder dejar esas tierras, sino que existía una relación de servidumbre con los aristócratas, con los dueños de esas tierras, en donde estaban obligados a trabajar en esa tierra para pagar parte de su tributo en trabajo con las especias, con lo que producían, y no se podían ir de ahí. Si querían, no se podían ir. Obviamente estamos hablando de una sociedad donde no existía una igualdad, no eran todos iguales. Estaban los nobles por un lado y los siervos por otro. Claramente una clase dominante que a punta de espada y con la propiedad de la tierra dominaba a una clase dominada de campesinos que no tenían más alternativa que trabajar para estos dueños, estos grandes terratenientes y nobles. Todo encabezado por el zar, el emperador, que tenía el poder para sacar cualquier ley que se le antojaba. Bien, entonces, en 1189, en Francia se estaba dando la Revolución Francesa, todo el proceso que estudiaban previamente, entonces se empieza a desarticular este tipo de sociedad autócrata, este tipo de sociedad autoritaria, en donde el rey de Francia, en este caso Luis XVI, dejó de tener el poder para hacer cualquier ley que quería y empezaron a dar ciertos procesos de transformaciones, ciertos procesos de una sociedad, de una economía y una política también más liberales. Entonces, mientras estaba pasando esto, en Rusia seguía el imperio, este imperio absolutista.
Cuando hablamos de Rusia no hablamos solamente del país, de la parte de Rusia que es hoy en día, sino que Rusia llegaba más o menos hasta lo que hoy en día es Corea, y por el lado de Europa llegaba más o menos hasta lo que hoy en día es Polonia. Era mucho más grande este imperio ruso que lo que es ahora. Desde 1803 hasta 1815 se dan las guerras napoleónicas, que también lo estudiaron el año pasado, donde se introduce Rusia en esto. Y Rusia en esta guerra no estaba tan desfasada, no era tan diferente. El imperio, la sociedad, el ejército ruso no era muy diferente a los otros ejércitos de Europa. Terminan venciendo a Napoleón, primero en Bodorino en 1812, después en Leipzig, la batalla de las Naciones en 1813, en 1815 Waterloo. Bueno, no importa eso. Vamos ahora sí con lo más importante del siglo XIX. Porque como les dije, hasta este momento no era tan diferente lo que estaba pasando en Rusia que lo que estaba pasando en otros lados de Europa. Y acá es donde empiezan a surgir las diferencias. En 1830, en 1848, fíjense, yo les puse, hubo estas dos olas de revoluciones liberales, en donde se sacaron muchas monarquías absolutas, con los reyes con la capacidad de hacer lo que querían, y se empezaron a implementar sistemas de gobierno y sociedades más liberales, en donde, por ejemplo, en muchos países de Europa se abolió la servidumbre, ya no existían más los siervos, no existía más esta especie de semi-esclavitud, y todas las personas pasaron a ser libres e iguales ante la ley. No igualdad de riqueza, pero sí igualdad ante la ley. Y si a mí no me gusta estar acá, o esta persona yo no quiero estar, listo, yo agarro las cosas, me voy a otro lado, nadie me puede decir nada si yo no violo la ley. Entonces, mientras en Europa Occidental se estaban dando estas olas de revoluciones liberales, las primaveras de los pueblos que ya estudiamos, en Rusia seguía el imperio absolutista y seguía la servidumbre. Rusia seguía de la misma manera. En 1850, fíjense, yo le puse segunda etapa de la revolución industrial. En Europa Occidental ya lo estudiamos. Empiezan a haber estas fábricas de acero, empiezan a haber los ferrocarriles, empiezan a haber estos barcos de vapor, estas grandes industrias, las ciudades se hacen muchísimo más grandes. Y en Rusia seguía todo igual. En Rusia seguía exactamente igual. Igual que en el año 1800. ¿Cuándo empiezan a modificarse estas cuestiones? Con la guerra de Crimea, de 1853 a 1856. Es una guerra de Crimea, es una parte que queda al sur de Rusia, en el Mar Negro, en donde se unen Turquía, se alía con Francia y con Gran Bretaña, y entre los tres atacan a Rusia. Entonces se da esta guerra, y en esta guerra Rusia queda destrozada. Queda completamente desplomada. El ejército británico y el ejército francés arrasaron al ejército ruso. Y esto no solamente por una cuestión de las personas o las ganas que ponían los soldados, sino que era un ejército que ya estaba con toda la revolución industrial encima, con todas las armas automáticas que habíamos visto para la conquista de África, con todo un ejército de ferrocarriles que llevaban y transportaban materias primas, transportaban bienes, industrialmente, logísticamente, por la segunda revolución industrial. Gran Bretaña y Francia lo arrasó, lo pasó por arriba a Rusia. Entonces, después de esto, un pequeño paréntesis, hay una batalla muy famosa, la batalla de Balaclava, en donde hay una canción famosísima, un colega el cantante de Iron Maiden hizo una canción espectacular de Trupa. Se las recomiendo, búsquenla, explica qué fue lo que pasó en esa batalla, una de las batallas más famosas de toda la historia. Pero bien, volviendo entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué consecuencias trajo esa guerra de Crimea y por qué fue tan importante? Por el lado de Europa Occidental, sobre todo en Gran Bretaña y en Francia, empezó, o sea, obviamente ganaron más poder, más, poder económico, político, etc. Por el lado de Rusia, ahí el zar se da cuenta de decir, che, loco, pará, algo estoy haciendo mal, algo acá no está encajando, porque de la nada vinieron estos dos países chiquititos, con un territorio muy chiquitito. Claro, comparen Francia y Gran Bretaña con la gran extensión de Rusia. Vinieron estos países recontra chiquititos y me pasaron un trapo tremendo, en la guerra me destrozaron. Algo mal estamos haciendo. Entonces ahí en Rusia empiezan a haber una serie de modificaciones. Lo que se llama modificaciones desde arriba, impuestas por el emperador. El emperador empieza a hacer el zar empieza a hacer una serie de cambios en donde empieza a crear las primeras fábricas, se empieza un lento proceso de industrialización, empieza a haber ciertas fábricas y se abole la esclavitud, la servidumbre, mejor dicho. Estos siervos de la gleba, atados a las tierras, obligados a seguir siendo campesinos, trabajando para los dueños de las tierras, pasan a ser libres.
Y lo mismo que estudiaron en la Revolución Industrial para Europa Occidental. Si no querían seguir trabajando en el campo, que era lo que más probablemente pasaba, ¿a dónde se iban esas personas? A las ciudades. Se iban a las ciudades para trabajar ¿en dónde? En las fábricas. Entonces, en este momento, Rusia empieza un desarrollo industrial lento. No se lo puede comparar con el desarrollo que estaba teniendo Gran Bretaña, Francia, ni que hablar de Prusia o al otro lado del Atlántico o del Pacífico, depende de cómo quiera llegar, Estados Unidos, que más adelante vamos a hablar sobre la historia de Estados Unidos en el siglo XIX, que es exactamente igual de interesante que la de Rusia del siglo XIX, por todo lo que pasó en el XX también. Pero